Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los ecosistemas asociados a la cuenca hidrográfica del río Yico y afluentes, su importancia, degradación y manejo. Aunque, para ser sincero, acá vamos a hablar un poco de las herramientas y de los instrumentos que existen en la actualidad a nivel de reglamentación y fondos y estrategias que ha implementado por diferentes vías los gobiernos de turno principalmente. Y que, si bien no es un inventario acabado de todas las posibilidades que hay para abordar problemas relacionados a ecosistemas, a ambientes que estén con problemas de contaminación o degradación, la idea es mostrarle un breve resumen que a priori consideramos como herramientas que pueden servir mucho para llevar adelante el levantamiento de información e incluso levantar solicitudes y llevar a cabo talleres de educación ambiental que sean en pos de la conservación de ecosistemas eh, vulnerables, por ejemplo, o que sean de importancia por su riqueza, por su biodiversidad. Bueno, acá nuevamente siempre la presentación, nosotros somos ETNIC Capacitaciones, Macarena, licenciada en Biología Marina, mi compañera en este proyecto, y yo, quienes vamos a continuación mostrarles esta tercera jornada, esta temática tan interesante y un poquito más entretenida también porque vamos a mostrar parte de la experiencia nuestra en lo que hemos vivido estos años en Fresia, recabando información visual principalmente de la diversidad y la riqueza de especies que hay en esta comuna. Recordarles que tenemos página web donde pueden visitarnos, también el grupo de Plásticos en Fresia, aquí está el enlace de invitación para unirse al grupo WhatsApp, que probablemente ahora se está transmitiendo o compartiendo el enlace de este video a través del grupo Plásticos en Fresia. Y también recordarles que el taller Plásticos en Fresia tiene su grupo WhatsApp, disculpen, su grupo Facebook, donde también pueden ingresar. Y tenemos un canal YouTube donde vamos subiendo todos los videos que vamos sacando semana a semana. Nosotros tenemos contemplado realizar dentro de este proyecto, de este taller de educación ambiental, un total de 6 capacitaciones online, o charlas online en este caso. Y además de quedar alojado en estas plataformas, nosotros hemos creado este canal YouTube para que ustedes tengan acceso. En el caso de, por ejemplo, de que no ocupen muchas redes sociales, pueden ingresar a través del canal YouTube. Nosotros generalmente a todos los que se han inscrito a través de nuestro formulario de inscripción, les entregamos todos estos links. Y también les mandamos correos informándoles de las transmisiones y también dónde quedan alojados estos videos. Bueno, es el taller, ese es el objetivo general del taller, que ya lo hemos visto varias veces, entonces lo voy a pasar rápido. Y este es el más importante en la jornada de hoy, que tiene que ver con el objetivo específico de esta jornada, que es la introducción y una entrega general a la comunidad de información descriptiva sobre los ecosistemas asociados a la cuenca hidrográfica del río Yico y afluentes, así como destacar la importancia ecológica, las amenazas, problemas de degradación de estos ecosistemas y su manejo. Entre ellos vamos a hablar también de herramientas legales que existen y que están a la disposición tanto de organizaciones como también de las personas y vecinos para llevar adelante iniciativas que estén tendientes a la protección de ecosistemas presentes y asociados a nuestra comuna, principalmente en este caso relacionado a la cuenca del río Yico. Lo primero es hablar de un concepto que quizá parezca un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. Y esto más bien son palabras que en realidad podemos definirlo como una comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Esta es una definición que encontramos en la Real Academia Española, de la lengua española, y es una definición muy sencilla, en la cual podemos destacar que claramente no es solamente un conjunto de seres vivos, sino que también es una comunidad en la cual se establecen relaciones. Hay funciones entre tanto los factores vivos, es decir, los seres, los organismos que ocupan el ecosistema, pero también tienen muy importante toda su relación con todo aquel ambiente físico no vivo, como por ejemplo lo que queda
mucho mejor esta definición que encontré en internet y que corresponde a definiciones de ley del gobierno de España. Por ejemplo, en esta legislación aparece muy bien y claramente definir lo que es ecosistema como un complejo dinámico, porque no es fácil, no es sencillo, hay muchas interconexiones entre todos los componentes de un ecosistema, entonces es un complejo y es dinámico porque va variando a través del tiempo, de todas las comunidades que, tanto vegetales, animales y de microorganismos inclusive, con su medio no viviente, en este caso todo el medio físico. Estamos hablando de clima, estamos hablando de agua, estamos hablando de la tierra, del aire, de todos estos elementos que dan un poco el sustento a la vida. Y más encima en la interacción que existe con esto. En el fondo, todo esto, que puede parecer un poco complejo, se puede considerar como una unidad funcional. Y eso es muy interesante porque le da la categoría un poco de organismo, de un superorganismo, así como nosotros somos organismos vivos, tenemos nuestras propias células y diferenciadas por su función particular. En la naturaleza también encontramos que los ecosistemas tienen diferentes componentes que van desarrollando funciones y tienen roles particulares. Pero bueno, no me quedé solamente con esas definiciones, me quise ir también a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas y de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y ahí dicen que un ecosistema se define normalmente como un complejo formado por todos los componentes vivos, es decir, las plantas, los animales, los microorganismos, y los no vivos, el suelo, el clima, por ejemplo, que interactúan como una unidad funcional en una zona determinada. Cada uno de estos elementos contribuye a mantener la salud y la productividad general del ecosistema. Es decir, aquí me encanta la idea que se introduce porque si nosotros no cuidamos nuestros ecosistemas en los cuales estamos insertos, claramente la salud del ecosistema se va a ver alterado, pero a su vez también va a generar repercusiones en la productividad general de ese ecosistema. Muchas veces esto puede entenderse fácilmente cuando obtenemos cosas desde el ecosistema y dentro de eso están todos aquellos servicios de provisión. Un ejemplo es la leña que utilizamos para la calefacción, que la sacamos claramente de la biomasa de los bosques que se encuentran en nuestra comuna, no solamente de plantaciones y monocultivos de forestales, sino que también directamente desde el bosque nativo. Entonces ahí claramente hay una productividad del bosque que si no existiera como tal, como unidad, como esta unidad compleja, no tendríamos leña para la calefacción. Pero si no lo cuidamos, si no se hace un manejo responsable del bosque, obviamente la salud de ese ecosistema y su productividad disminuyen. Y esta otra definición me gusta mucho porque introduce lo que tiene que ver con beneficios, lo que tiene que ver con los servicios, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera jornada teórica hablamos de los servicios ecosistémicos? Bueno, aquí los elementos vivos que interactúan entre sí con sus entornos no vivos, que proporcionan beneficios o servicios al mundo. En general, los ecosistemas no pueden ser mucho más, no pueden ser menos importantes porque son los que nos proporcionan prácticamente todas las materias primas, con los cuales desarrollamos un montón de bienes y productos, y que hacen posible la vida actual, la vida moderna actual, o la vida, el sustento de la vida a través de todos estos elementos que ocupamos, todas estas materias primas, desde la alimentación, desde el abrigo, desde un hogar, desde la calefacción, desde la energía que se necesita para el desarrollo de las sociedades modernas. Los ecosistemas son muy, muy importantes. Bueno, vamos a hablar al tiro de lo más latero, lo que tiene que ver con la legislación medioambiental en Chile, ya que si bien ya podemos reconocer como ecosistemas particulares, por ejemplo, podemos hablar de los bosques nativos ya, eso es un ecosistema. El ecosistema de los bosques nativos, y si hablamos de los bosques nativos costeros, de la cordillera de la costa, es un ecosistema particular, una unidad funcional compleja que la reconocemos perfectamente. Pero bueno, ofrece mucho más que bosque nativo. ¿Qué pasa con todo el resto de la cuenca en general que tenemos asociada al río Yico? El mismo río Yico, sus cuerpos de humedales, por ejemplo. Bueno, aquí yo quise ponerles un poquito destacado en azul todas aquellas un poco herramientas legales que pueden ayudarnos, por ejemplo, al manejo y al cuidado del ecosistema en nuestra comuna. Los más recientes, por ejemplo, la nueva ley de protección del humedal urbano. Si bien dentro del radio urbano de Fresia no tenemos humedales como tal,
sí muy cerca en los límites de desarrollo urbano, y probablemente cuando siga creciendo Fresia, vamos a llegar a toparnos con muchos de estos humedales. Pero si vamos a algo mucho más realista en nuestra historia como comuna, Fresia está construido y ya ha crecido dentro de una zona de Gualbe, una zona inundable, es decir, una zona que históricamente han sido humedales. Nuestras casas están construidas sobre gran parte de humedales y de Gualbes eh, pretéritos que existieron antes de esta misma comunidad. Eh, y bueno, el Fresia se sigue expandiendo, su radio urbano, y probablemente nos topemos con otro ecosistema como de bosques o de humedales que están cerca del radio urbano. Otra cosa es el decreto número 14 que habla aquí de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Más ratito voy a mostrar unas cosas relacionadas con esta estrategia, no mucho, pero en general, para que sepan que existe. Eh, algo algo que puede ser más familiar para todos nosotros, como las leyes de prohibición de la entrega de bolsas plásticas, por ejemplo, lo que tiene mucha relación con este taller. Son claramente iniciativas, herramientas legales que nos ayudan a proteger los medio ambiente, y en la comuna son aplicables 100%. Bueno, una de las cosas que carecemos sí, en la comuna es de temas de reciclaje. Bueno, existen fondos para el reciclaje y hay reglamentos que están normando todo esto del fondo para el reciclaje. También le voy a hablar un poquito de eso más adelante. Eh, lo que pasa con nuestros ríos, lo que tiene que ver netamente con la cuenca del río Yico, por ejemplo, es lo que tiene que ver con el caudal ecológico mínimo, lo que significa cuánta agua necesitamos necesariamente que el río traiga para que se mantengan la función ecosistémica andando, que sigan funcionando, porque si no, claramente el agua es necesario 100% para las actividades productivas, para las actividades comerciales y para la vida, para el sustento de nuestra población. Entonces, ya se está normando, por ejemplo, que el uso del agua necesariamente no puede ser solamente para aquellos que tienen derecho de uso de agua, no. También se tiene que asegurar por lo menos un caudal ecológico mínimo para que sigan adelante los procesos ecosistémicos dentro de los mismos, de todos los ambientes asociados a cuencas de ríos, por ejemplo. Acá hay una ley que uno no se mete mucho. La verdad es que esto puede ser muy latero para nosotros, pero se las dejo ahí porque en el fondo existen. Por ejemplo, uno dice, ¿qué pasa cuando los veraneantes no se llevan la basura o no hay un control adecuado del depósito de residuos? Bueno, hay códigos penales que tipifican como falta el ensuciar o arrojar, por ejemplo, basura o materiales de desecho en playa o en río, en ribera. Eso ya está normado y existe desde el año 2018. Quizás nos demoramos un poquito, pero bueno, salió. Ahí está esa norma. Podemos recurrir a ella si vemos algún problema grave de contaminación en nuestros ríos, en nuestros humedales, en nuestro entorno ambiental, en nuestro entorno natural. Otra cosa otra de las leyes que quise aquí destacar fue la ley de la recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Esto es tremendamente importante, especialmente si pensamos que muchos de los ecosistemas asociados a la cuenca del río Yico son precisamente bosques nativos, flora nativa, flora y fauna relacionada que necesita de toda esta red de drenaje, que su causa principal o su río principal puede ser el río Yico, pero hay un montón de otros afluentes que están asociados. Bueno, y los bosques son tremendamente importantes para la acumulación de agua, para la administración de agua, para la purificación del agua. Entonces, estas leyes existe del año 2008, una de las cosas que puedo destacar es que existen fondos para la recuperación de bosque nativo, que también voy a hablar un poquito más adelante de eso. Y bueno, la ley 19.300, que esta es como la ley madre. Esta es la que existe del año 94, pero que ha sufrido un montón de modificación a través del tiempo, porque se tiene que ir actualizando. Y en el fondo aquí, muchas de las leyes que actualmente se conocen relacionadas con diferentes ámbitos del medio ambiente hacen alusión o se van a las referencias y a las definiciones básicas que presenta la ley 19.300. Aquí está
armado todo lo que tiene que ver con las bases generales. Aquí te entregan como, te rayan la cancha y te dicen, bueno, esto es lo que hemos establecido como Estado para la protección del medio ambiente, para garantizar que los vecinos, los ciudadanos viven en un ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Bueno, acá hay una cosa que quise destacar también, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esto se supone que es un proyecto de ley aún, pero que va a estar, este servicio debería estar, una vez que se apruebe y se llegue a consenso con esta ley, proyecto de ley, eh, este servicio va a tener una función súper importante, ya que ellos estarían administrando todas las áreas protegidas, todas las áreas silvestres protegidas del Estado, lo que se llama el SNASPE, ya que actualmente hay muchas figuras de áreas que tienen algún tipo de protección y por lo menos en la actualidad existen 5 ministerios diferentes que tienen como jurisdicción dentro de esta área. Bueno, este proyecto lo que trata de hacer un poquito es centralizar todo esto y ordenarlo. Por ejemplo, los parques nacionales son y las reservas forestales son de la administra CONAF, que es el Ministerio de Agricultura, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con parques marinos es del Servicio Nacional de Pesca y de la Subsecretaría de Pesca, que es del Ministerio de Economía. Y encontramos también el Ministerio de Bienes Nacionales, que protege las áreas las áreas bienes nacionales de importancia, entre otros, pues. Y también está el Ministerio de las Culturas, que protege los santuarios de la naturaleza. Entonces, muchas veces tantas entidades que están abocadas a cuidar áreas de protección no es tan bueno porque se desordena un poco. Y la idea es que salga, ojalá luego este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Tiene sus problemas, obviamente. Como, como es una ley que se basa también en la más antigua, que es la Ley de Base General del Medio Ambiente, esta ley 19.300, establecen ciertas definiciones. Por ejemplo, la de biodiversidad y diversidad biológica. Y ahí nos dicen que la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos incluye diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Pero lo más curioso de todo es que en esta ley, la ley sobre la ley general de bases generales del medio ambiente, eh, define biodiversidad, que es una definición un poco incompleta, pero no define ecosistema, por ejemplo. Y esto lo han hecho notar algunas personas, por ejemplo, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Leyes, inclusive, donde dicen que la definición de diversidad biológica es insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque en general, como dice acá, como lo estoy destacando acá, eh, si bien este proyecto de ley presenta avances, de hecho se presentó primero el año 2010 y era tan malo o tenía tantas fallas que lo tuvieron que presentar nuevamente el año 2014. Y se hicieron algunas correcciones, pero sigue existiendo falencia. Y aquí hay una cosa bien importante. Se dice que si bien la biodiversidad no incluye solamente a la especie, sino que también a los ecosistemas y a los genes que la constituyen, pero también se debe hablar de los atributos y funciones. Si no se habla de los atributos y funciones, queda un poco coja la ley. Y es importante porque en un ecosistema hay una red de funciones y un montón de atributos que deben estar incluidos. Y una buena definición, como lo propone esta persona de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dice que debe incluir los 3 niveles de organización: los ecosistemas, las especies y los genes, junto con sus atributos de composición, estructura y función, inserto en cada una de las jerarquías que lo componen. Es decir, tanto en ecosistemas como en especies y genes debería hacerse alusión a su estructura, función y su composición. Interesante. Bueno, un poquito latero, pero quiero contarles que existen esta instancia y hay algo muy importante. En nuestra comuna no tenemos ninguna área protegida. Claro que es relevante que existen este tipo de proyectos de ley y que sean lo más completa posible o lo más competente posible. Si en algún momento quisiéramos tener una política de desarrollo un poquito más ambiciosa en la comuna, de no ser solamente proveedores de recursos naturales, sino que también apostemos hacia un turismo ecológico, un turismo de protección, en el cual saquemos provecho del eslogan que tiene nuestra comuna como Comuna Verde. Claramente desarrollar una política de alternativas, porque todas las personas que trabajan, por ejemplo, en la extracción de leña o en la extracción de otros recursos, eh,
que derivan de nuestros ecosistemas presentes en la comuna tienen que tener alternativas de desarrollo, porque también sería un problema social si, no, si les quitamos sus fuentes laborales. Y aquí, como para terminar un poco esta parte, contarles de todos los instrumentos bueno, de algunos de los instrumentos de gestión, manejo y participación que existen en pro de la conservación de los ecosistemas, pensando en nuestra comuna. Existen planes de acción y estrategias nacionales. Estos planes y estrategias, que también tienen que ser aprobados por decreto, en el fondo nos entregan tres cosas fundamentales, creo yo. Una es presentar un resumen de todos los ámbitos en los cuales es competente. Por ejemplo, la estrategia nacional habla de varias cosas relacionadas con biodiversidad. Como Chile es tan extenso en territorio, tiene diferentes tipos de paisaje, ambiente y ecosistemas. Entonces hace como primero un diagnóstico general. Después propone estrategias de desarrollo para llegar a la sustentabilidad y a la protección de estos ambientes, y establece metas, que es súper interesante. Establece metas. Muchas veces uno dice, ya, en qué me puede ayudar estos planes de estrategia? Muchas veces estos planes pueden servir como un argumento para desarrollar proyectos de nivel comunal que tiendan a proteger cierta área y que lleven al desarrollo de otras actividades sostenibles de producción donde podrán, por ejemplo, dar más cabida al turismo. Otra, y bueno, está plenamente vigente esa, esa estrategia, porque se planteó para ser abordado todos los temas entre el 2017 y 2030. Otra estrategia es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, muy presente, y que también abarca los recursos vegetacionales. También muestra un diagnóstico general, los diferentes tipos de formaciones vegetacionales que están en peligro en nuestro país, y propone también estrategia a seguir para proteger. También hace un crossover, o sea, hace un cruce de información con otros tipos de iniciativas gubernamentales en los cuales se cruzan los objetivos y que pueden servir para complementarlo. Y uno que me gusta mucho y que quizás deberíamos empezar a verlo con más atención en los próximos años, por lo menos dentro de este año y el próximo, es el Plan Nacional de Protección de Humedales. Este tiene una duración que abarca el periodo de 2018 al 2022. Y en la actualidad, eh, creo que viene muy bien la pregunta de hacernos como comuna, como ciudadanos, hacernos la pregunta de si somos una comuna verde y si somos una comuna de humedales, por ejemplo. Tenemos comunas vecinas como Maullín, que tienen red de humedales súper importante y ya llevan adelante estrategias en las cuales de protección, pero también de desarrollo de áreas de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el fomentar actividades relacionadas con turismo de observación y de cuidado del ambiente. Bueno, nos falta información. Uno se da cuenta que a nivel de Fresia nos falta un montón de información para elevar este tipo de propuestas. Después le voy a contar un poquito más de qué nos hemos dado cuenta nosotros en estos años viviendo acá, de que sí existe la posibilidad de participar en este tipo de iniciativas, pero se necesita también de la voluntad particular y también de esfuerzos mancomunados de varios, ojalá, actores de la comuna para levantar la información necesaria y ver si realmente hay objetos de conservación que sean interesantes para desarrollarlo como polos de atracción turístico. Bueno, como ciudadano, una de las cosas que ya existen y que está inscrito acá en esta fotografía, en la segunda fotografía, es la participación ciudadana y consulta indígena. Esto está inserto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Para no darles tanto la lata, les cuento que desde hace mucho tiempo atrás que existe este sistema en el cual toda actividad productiva que genere algún impacto de contaminación o de extracción o de deterioro del ambiente, toda actividad económica, ya sea minera, forestal, ya sea de explotación de algún recurso, piscicultura, o en instalación de industrias que puedan generar algún contaminante, todo ese tipo de actividades tienen que pasar por un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lo importante es que generalmente cuando se establece por algunos criterios que están establecidos en este sistema de evaluación de impacto ambiental,
se establece que sí es necesaria la participación ciudadana. Bueno, existe esa obligación que todos estos proyectos dentro de su desarrollo en el sistema de evaluación de impacto ambiental generen una consulta ciudadana sobre si qué pensamos nosotros como ciudadanos, si estamos de acuerdo o no con la instalación de ciertas actividades productivas. Esto es súper relevante. Y esto ha sido muy relevante y ha sido tremendamente importante en las zonas de sacrificio, donde muchas veces no se hizo caso omiso o se siguieron instalando muchas de estas industrias contaminantes, muchas relacionadas con termoeléctricas, por ejemplo, o refinerías de petróleo o por el estilo. Y bueno, se recuerda mucho el caso de la comuna de Puchuncaví, en la quinta región. Entonces, bueno, todo proyecto que sea contaminante o que genere alguna alteración al ambiente tiene que pasar por esta evaluación de impacto ambiental, y dentro de la etapa de evaluación de impacto ambiental está la consulta ciudadana. ¿Qué opinamos nosotros como tal, como individuos que vamos a sufrir las consecuencias, por ejemplo? Y acá hay otra parte muy interesante, la consulta de pertinencia. Muchas veces nosotros mismos podemos tener algún emprendimiento y no sabemos si realmente tenemos que someternos al proceso de evaluación de impacto ambiental. Y la consulta de pertinencia es como una acción voluntaria, donde nosotros nos sometemos a la evaluación de este servicio de evaluación de impacto ambiental, el SEA, y ellos nos dicen, oye, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, o quizás usted no, usted solamente hace una declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, si yo quiero poner una industria de fabricación de cervezas artesanales y saco mi agua como producto desde vertientes naturales. Bueno, yo no sé si tengo que hacer una evaluación de impacto ambiental, me someto a esta consulta de pertinencia. Interesante desde el punto de vista como de ciudadanos responsables que queremos saber si realmente vamos a causar un impacto y cómo mitigarlo. Sobre los bosques y flora nativa, esto es relevante porque sí que somos una comuna que es bastante rural, que si bien es silva agropecuaria, tenemos desarrollo de forestales que pueden estar amenazando o pueden estar afectando la existencia de estos bosques nativos y de la flora nativa. Y asimismo como sus componentes, entre ellos la fauna también que está asociada a estos bosques. Bueno, existen los llamados PAS, que son los permisos ambientales sectoriales, donde uno de ellos es el permiso para la corta de bosque nativo. Y es interesante porque este permiso, si usted fuera una persona que vive de este tipo de actividades, claramente, si usted está cortando bosque nativo y usted tiene un predio y quiere hacer uso de él, no puede llegar y cortarlo simplemente, porque está protegido por ley. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que ir necesariamente a pedir un permiso. Y en ese PAS, una de las cosas importantes es que se requiere sí o sí que usted tenga un plan de manejo. Si usted no tiene un plan de manejo forestal, que generalmente ese lo revisa la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, no. Y a veces me pregunto, cuando uno va, por ejemplo, camino Río Yico a Yico Bajo, y veo un montón en el camino veo un montón de leña cortada. Mucha de ella uno sospecha que viene de bosque nativo. Probablemente la gran mayoría viene de bosque nativo. Entonces me pregunto, si fueran fiscalizadas esas personas, ¿tendrán su permiso al día? ¿Su PAS? ¿Su permiso para corta de bosque nativo? ¿Tendrán un plan de manejo? Interesante. Y también para nosotros mismos, nosotros compramos, ¿dónde compramos la leña? ¿Lo compramos realmente a productores o que están certificados, que tienen su permiso al día? Bueno, lo dejo ahí para la reflexión. No digo que yo no lo haga, pero sí es importante preguntárselo, es importante saber si estas herramientas se están utilizando y si se fiscaliza al respecto. Nuevamente aquí hay la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la de Recursos Vegetacionales, también la menciono. Y una cosa muy interesante son los fondos de investigación de bosque nativo. Si bien estos fondos son bastante importantes en cuanto a cantidad, es decir, hay de 40 millones hasta 70 millones, y son cerca de 20 no, son como cerca de 10 líneas de investigación diferentes. Entre ellas, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención de este fondo es que se incentiva el estudio de los servicios ecosistémicos, es decir, evaluar
la cantidad y la calidad de los servicios ecosistémicos que nos entregan los bosques nativos. Muchas veces esto no está evaluado o no se ha diagnosticado de forma científica. Y si bien estos fondos no son de acceso, por ejemplo, para cualquier ciudadano, sino que muchas veces está vinculado a centros de investigación, universidades, institutos de investigación, es súper interesante porque se pueden formar alianzas y la información que pueda salir acá relevante de nuestros bosques, del estado de nuestros bosques nativos, sería muy, muy llamativo, ya que yo me considero un ignorante, pero muchas veces uno se considera ignorante del bosque nativo que existe en nuestra comuna es porque no existe mayor información o no se entrega mayor información. Creo que deberíamos preocuparnos un poco más de eso. Otra herramienta que quise y otra de instrumento de participación y la conservación de ecosistemas, yo aquí le hice énfasis principalmente en lo que tiene que ver con el fondo para el reciclaje. Esto está dentro del marco de la ley que establece el marco de la gestión de residuos y la responsabilidad extendida, la famosa REP. En el fondo, si bien aquí la ley REP, la 20.920, habla sobre la responsabilidad que tiene el productor para que recicle sus propios productos, es decir, muchas veces el productor te vende algo, pero él mismo se tiene que hacer cargo de recoger los residuos que generan ese bien o ese producto, muchos envoltorios o muchas cosas que no son reciclables, muchos plásticos entre estos, le están dando la responsabilidad al productor para que se haga cargo de su reciclaje y reutilización o disposición final. Pero el Fondo para la Protección para el Reciclaje es otra de las aristas de esta ley y es la que incentiva a los municipios o a las asociaciones de municipalidades a postular estos fondos que no son menores. El año pasado fueron más de 100 millones, si no me recuerdo, y se lo ganó una comuna en Chiloé, si no me equivoco. El tema es que nuestras autoridades comunales claramente podrían postular estos fondos o hacer todas las gestiones para poder postular a él en un futuro, ya que este tipo de fondos ayudan a iniciar o a fortalecer o a afianzar los procesos de reciclaje que se comienzan a realizar en la comuna. Es decir, nosotros no tenemos centros, si bien hay un centro de acopio, aún no está funcionando, pero no tenemos puntos limpios, no tenemos puntos verdes, no tenemos gestión de nuestros residuos que pueden ser reciclados. Entonces, pensar en este tipo de fondos no está nada de mal. Y se agradecería que muchas veces, como ciudadanos, le preguntáramos a nuestras autoridades municipales si realmente podemos optar a este tipo de fondos o qué debemos hacer para llegar a optar a estos fondos. Bueno, dicho sea de paso, que pueden ser aplicados para educación ambiental en cuanto al tema del reciclaje, la reutilización y la reducción, pero también puede ser utilizada para la implementación de infraestructura relacionada con el reciclaje. Y otra de las cosas que quería destacarle acá es el FPA, los fondos de protección ambiental. Este proyecto, este taller está desarrollado por un fondo de protección ambiental. Y este año, que ya, bueno, ya se cerraron, hay varias líneas de productos de investigación, pero hay una que es muy interesante, que es la que tiene que ver con cambio climático y descontaminación. Y en él tú puedes hacer tanto clases y lo interesante de todo esto, no solamente hacer charlas, talleres informativos, puedes hacer campañas de concientización, puedes hacer campañas de limpieza de ciertos sectores, como lo que estamos haciendo nosotros. Y en el fondo puedes orientarlo principalmente a algunos lugares o ecosistemas en los cuales tú ves que hay una necesidad ambiental. Y estos fondos, lo bueno es que se pueden postular a través de organizaciones sociales, funcionales, territoriales, es decir, tienes también, bueno, esa es una línea, pueden todas estas organizaciones como juntas de vecinos, clubes deportivos o otras organizaciones funcionales como la nuestra, o otras que existen en la comuna, eh, pueden postular estos fondos, así como también los establecimientos educacionales, así como las fundaciones, así como los pueblos originarios también pueden postular este tipo de fondos. Yo creo que una muy buena instancia, creo que este taller que estamos realizando actualmente es el primer taller que se desarrolla en la comuna con fondos de protección ambiental. Entonces la idea es continuar por esta línea en la cual podamos seguir fomentando y ¿por qué no? Recabando información interesante la cual pueda ayudarnos para futuros proyectos de protección de ecosistemas.
en particular de la cuenca del río Yico y de su afluente. Bueno, y cada pregunta, ¿es Fresia una comuna de humedales? Pasando ya un poquito más a preguntarnos qué tipo de ecosistemas encontramos. Si bien nosotros no pretendemos ser un catastro completo de la cantidad de, o tipos de ecosistemas que pueden existir en nuestra comuna, nosotros proponemos claramente que hay dos que se pueden encontrar sí o sí en nuestra comuna. Y uno de estos es, yo creo, son los humedales, que realmente llama mucho la atención porque en el plan de acción de protección de humedales, este que yo le hablaba que estaba aún vigente, pero que hay que empezar a mirar con más atención, porque se tiene que volver a pensar en un nuevo plan de protección para para el periodo siguiente, del 2023 en adelante. Y la región de los lagos, por ejemplo, hay solamente dos humedales, que es el humedal del río Chepu. El río Chepu creo que, si no me equivoco, queda en Chiloé, y los humedales del río Maullín. Son todos estos que tienen como la prioridad dentro de estos planes en los cuales han logrado focalizar y han logrado conseguir recursos para desarrollar estos planes de protección y esta acción y gestiones de sus humedales. Entonces nos preguntamos, ¿ustedes sabían que existe una mesa de humedales en la provincia de Yanquihue? Y es una instancia público-privada, donde está, si bien coordinada por la Seremi de Medio Ambiente, hay componentes representantes de la vida civil, y entre ellos muchas ONG, muchas organizaciones que tienen interés, están presentes en este comité. Y en la provincia de Yanquihue hay una mesa de humedales que sesiona cada cierto tiempo, pero yo estoy seguro que prácticamente nadie del municipio acá, o nosotros mismos como ciudadanos de la comuna, hemos ido. Nosotros, yo con Macarena, eh, representando el Comité de Medio Ambiente de Fresia, hemos ido a una reunión de estas, pero muchas veces falta información para saber cuál es el alcance, porque aquí se tratan temas importantes. Aquí hay algunas organizaciones en las cuales han logrado triunfos desde el punto de vista incluso legal. El humedal Yantén, por ejemplo, en Puerto Montt, luchó mucho tiempo contra la construcción de una inmobiliaria donde secaron prácticamente y rellenaron un humedal. En el humedal Llanter queda muy cerca del aeródromo La Paloma, eh, como en un sector muy también relacionado con el camino entre Puerto Montt y Alerce. Y es un triunfo, por lo menos para los vecinos, el haber protegido su humedal. Si bien fue una batalla legal bien un poquito larga, ellos, a través de la mesa de humedales, expusieron su problemática y pudieron salir adelante con esto. Ahora, en lamentablemente no hay humedales protegidos. No tenemos humedales protegidos y podría aventurarme a decir que hay muy poca información de humedales. Pero, ¿tenemos humedales en Fresia? Pero claro, yo puedo mencionar solamente tres que se me ocurren durante todo este taller, pero pueden haber muchos más porque desconozco, no somos personas que conocemos todo, pero la desembocadura del río Yico claramente pinta para ser un humedal. Y es un humedal por toda su importancia. Todas las desembocaduras de ríos en general tienen una riqueza bien particular. Si bien pareciera que no tiene mucha riqueza, sí la hay. Lo que pasa es que a la intervención humana y el poco cuidado que hay de los veraneantes muchas veces, o los visitantes, han degradado un poco el lugar. Y eso que no es un lugar tan visitado en comparación con otras localidades de la región, pero aún sigue siendo una zona muy importante, tanto incluso para la misma actividad recreativa, el conservar un humedal o conservar una zona lo más pristina posible, o por lo menos conservarla libre de contaminación, es necesaria para seguir atrayendo turistas. Un lugar sucio no atrae a nadie. La laguna de la Ortiga, esta es una fotografía que tomamos ayer, desde el camino que se veía ahí la laguna de la Ortiga. Si bien está inserta en un terreno privado, si no me equivoco, es un cuerpo de agua. Y hace falta tener más información de esto. Hace falta hacer gestiones con los privados y mesas de trabajo. Y si tiene algún tipo de problema, yo creo que sí. Es decir, alguna amenaza, claramente, porque está rodeada, o por lo menos estuvo rodeada de forestales. De hecho, hay unas plantaciones unos monocultivos que talaron hace poco y que seguramente, y ya están talando, y ya están plantando nuevos
nuevos árboles de estas especies introducidas como el eucaliptus o como pino. Entonces, recordemos que estos monocultivos consumen bastante agua. Y recordemos también que estamos en un proceso de cambio climático dinámico que vamos a ver qué es lo que ocurre con todos estos cuerpos de agua. Si van a disminuir su espejo de agua, si van a disminuir su cantidad de metros cúbicos que tienen, y si van a desaparecer sin saber realmente la riqueza que tienen asociado o de sus servicios que promueven o que nos entregan, sería una lástima. El sector La Poza y Río de las Caullas. Esto está muy, muy, muy cerca acá, es hacia la salida de Fresia, hacia Parga. Un poquito, está casi en el borde entre el radio rural y urbano. Incluso por la calle San Carlos, llegando hasta el final a La Maine, uno puede cruzar algunos lugares como unos terrenos cultivables y uno llega después a la línea del tren, la antigua línea del tren, y caminando por ahí, por esa senda, uno llega al sector de la Poza de la Riega, y que es un sector que pertenece o que pasa por ahí el río de las Caullas. Este es un sector lindo, es un sector de riqueza escénica y paisajística tremendo. Es decir, ¿tiene un potencial? Claro que tiene potencial. ¿Pero conocemos de él? No. Simplemente conocemos lo básico, conocemos que podemos ir hay gente que va de la comuna a distenderse, que lo conoce, pero también así se contamina. Hemos hecho campañas de limpieza en el sector y hemos sacado bastante basura. Pero sí, en Fresia hay humedales muy interesantes desde el punto de vista no solamente medioambiental y de la riqueza biológica que puedan tener, de la riqueza de flora y fauna, también del potencial que tienen como lugar recreativo, como lugar cultural, donde podemos realmente, si educamos y controlamos y gestionamos de forma adecuada estos lugares, podemos tener una pertenencia propia como comuna de estos ambientes. Creo que nos falta bastante. Y ahora, otra consulta. En Fresia, ¿ustedes creen que es una comuna de bosques nativos? O yo creo que esa pregunta es más fácil de responder. Sí, somos una comuna donde claramente tenemos una historia de extracción de recursos y de materias primas relacionadas con el bosque nativo. Aquí este es un informe del año 2008, de un informe de la WWF. Y si bien esto puede haber variado, esto aquí en el recuadro rojo pueden ver más o menos la extensión de Fresia. Y aquí tenemos un par de colores. Quizás no se ve muy bien en la leyenda que está, pero yo les cuento. En verde nos dice que tenemos principalmente un piso vegetacional, es decir, no dice que solamente existan esas especies, sino que son las que más predominan. Pero tenemos bosques de templado costero de tineo y tepa. Es decir, hay tineo y tepa, que son bosques nativos. También hay unos parches, súper importantes, parches, aunque son pequeños, son de resinoso templado costero de alerce. Es decir, tenemos alerzales todavía en esta zona, esperemos que aún sigamos teniendo, pero que incluso en el pasado reciente fueron explotados y también hubo algunos casos de polémica y denuncia por extracción ilegal del alerce en esa zona. Y también tenemos otro de los más predominantes acá, es lo que tiene que ver con el bosque templado interior de Coihue y Ulmo. Muchas veces uno pasa por rumbo a Yico Bajo y ve un montón de leña y por el color uno deduce que es ulmo, por el color ese amarillo bien, bien característico. Y el ulmo es una especie que necesita estos bosques higrófilos que se le llama, que necesitan bastante agua. Y es propio de nuestra zona, es decir, no los vamos a encontrar mucho más al norte de la zona de Corrales, Valdivia o hasta el Biobío, pero ya más al norte no está. Entonces, son árboles, son flora que tenemos que cuidar. Y bajo todas estas grandes formaciones arbóreas, hay un montón de otras especies de fauna y de flora que están relacionadas y que dependen de estas funciones que hay en los ecosistemas. Y en general, bueno, eso les puedo decir de los bosques y es una comuna de bosques nativos. Uno va al sector de Chico Bajo y uno ve claramente estas formaciones, por ejemplo, de tineo y tepa. Están ahí presentes. Si vamos a la cordillera de la costa del Sarao,
Aquí hay un paso en el Sarao y claro, también tenemos bosque arriba y probablemente ahí vamos a encontrar nuestros parches de alerce costero. Y en el sector de La Poza, Fresia, Parga. Por ejemplo, si uno saliéndose de La Poza, uno hace un recorrido entre Fresia y Parga, por lo que es la antigua línea del tren, uno se puede encontrar con muy interesantes lugares. Nosotros hemos recorrido esa línea férrea hasta Parga y hay flora nativa y fauna nativa. Claramente que puede ser un foco de atracción turístico, por ejemplo, si es manejado y es gestionado de una forma adecuada. Y en Fresia no hay áreas protegidas dentro del SNASP. De hecho, para pasear, para pasar un buen rato, fuera de Yico yo no conozco otros lugares que no sean de acceso público. El resto son otras iniciativas privadas que son bien recibidas, no sé, Troncos de Repil u otras reservas que existen en la cercanía, en la misma cordillera del Sarao. Pero aquí hay algunos lugares donde se puede ir a esparcir, pero son gestiones de privados. Se echa de menos un poco algo que sea de acceso público y que sea parte del SNASP, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Creo que es una tarea que tenemos pendiente. Y de hecho, la cordillera de la costa, que pasa a través a lo largo de nuestra comuna, es uno de los sitios prioritarios de conservación para el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, quería comentarles de eso en esta primera parte, pero también, para no ser tan latero, y no hablar solamente de estrategia y de medidas o de herramientas para la conservación de nuestro ecosistema, veamos qué tenemos en nuestro ecosistema. Aquí nosotros esta semana hicimos un par de visitas muy interesantes para recabar información visual principalmente, sacar fotografías y mostrárselo a ustedes. Y esto es una de las pocas cosas que les podemos mostrar en este momento y que conocemos, porque hay un montón de otras cosas que fotografiamos y no sabemos, aún no lo hemos identificado. Pero, por ejemplo, sigamos hablando de humedales. Eh, la zona de Walves, que son zonas inundables, generalmente son predominantemente, hay predominio de árboles altos, hay arbustos y hay plantas epífitas, es decir, hay plantas que parasitan a otras plantas. Principalmente en este caso estamos hablando de musgos y de líquenes. También tenemos hongos relacionados, que si bien no es flora en sí, sino que son hongos, pero hay una riqueza bien entretenida que hay que seguir investigando y que sería eh, muy interesante saber cómo, por lo menos yo como vecino de Fresia me gustaría saber la riqueza que tenemos de biodiversidad en nuestra comuna. Bueno, estos ecosistemas son humedales de agua dulce. Se le dice que su vegetación es azonal. ¿Por qué? Porque varía según el exceso de humedad que existe, es decir, la acumulación de agua y también la humedad ambiental que existe en el lugar. Y esta, bueno, obviamente por el clima, y esta zona que está, eh, y bueno, y este exceso de humedad es vital porque no es necesariamente relacionado con el clima, sino que tiene que estar este aporte mayoritario de agua. Son lugares que están inundados por lo general. En el pasado se creía que eran lugares cero producción, pero todos estos lugares tienen múltiples servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ayudan a la conservación de la biodiversidad por toda la biota que habita en estas zonas. Son lugares de riqueza, de concentración de biodiversidad de especies, de diferentes especies. Regulan el clima, tienen efectos de tipo microclima. Es decir, claramente, recuerden que las plantas, recuerden el ciclo del agua, las plantas también eh, liberan agua al medio a través de su transpiración. Entonces, si quitamos una gran porción de bosque y estos vuelve, estamos eliminando ese tipo de entrada de agua a nuestra atmósfera y estamos afectando el ciclo del agua, lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua. En esta zona que nosotros fuimos, los lugareños nos contaban que hay una pequeña vertiente y unas canaletas de agua, y ahí ellos lo pusieron un letrero que ya no está, pero que ahí señalaban que ahí está el origen del río Yico, porque estas zonas están insertas en la cordillera de la costa, ahí en las mesetas que existen arriba, y claro, pues son tremendamente húmedas, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes.
Bueno, otra de las funciones que tienen los walves tienen una función de control, es decir, pueden amortiguar todo lo que tiene que ver con inundaciones. Es decir, son sectores que tienen una capacidad de drenaje importante, entonces evitan inundaciones. Si despojamos un sector de walves, esa zona va a quedar erosionada y probablemente el agua no se absorba, sino que simplemente haya una escorrentía y corra. Entonces, en el fondo vas a estar beneficiando la posibilidad de inundaciones. Son lugares de recreación y entre otros servicios ecosistémicos muy relevantes, especialmente en este caso del cambio climático, son reservorios de gases de efecto invernadero. Es decir, son sumideros, como se le llama, porque al absorber toda esta vegetación, al absorber CO2, está sacando de la atmósfera un gas de efecto invernadero. Y aquí podemos ver algunas fotografías, las que estuvimos ahí, este es un sector, ya está, eso sí, donde dicen que el origen del río Yico está más bien asociado a esta cordillera de la costa, pero más en el sector de la comuna de Los Muermos, pero igual es muy relevante de conocer. Aquí vemos un montón por ejemplo, de helechos y de pática y también de sotobosque. Y aquí claramente vemos cómo esta vegetación retiene y absorbe el agua del ambiente. Son claramente controladores de inundación. Estas son las turberas que nos ayudan a la purificación del agua. Después, por el mismo declive y por la gradiente de la cordillera de la costa, esta agua tiende a bajar y a formar los ríos. Aquí encontramos otras plantas. Bueno, no tenemos el nombre científico porque no la conocemos, pero lo encontramos ahí, en la zona de estas turberas ahí arriba. Aquí tenemos otro, aquí, si no me equivoco, este es del Colcopihue. Lo tenemos aquí en la fotografía. También lo encontramos en esa zona. Oh, aquí está, también yo la conozco como botellita. Aquí tenemos un arbusto con esta florcita bien particular, que es conocida como botellita. Esto, ¿no? Bueno, el calafate. Aquí tenemos arbustos de calafate. También lo encontramos, esto fue una visita que hicimos el día lunes. Y ahí fotografiamos, encontramos bastantes arbustos de calafate. Bueno, otros helechos que encontramos en la zona. Aquí hay un acercamiento a un mañío, si no me equivoco. Bueno, acá tenemos nalcas. Y aquí, si bien la encontramos arriba, pero también la podemos encontrar en otro ecosistema. Camino chico la encontramos muy habitualmente. Aquí hay costilla de vaca, este lecho, que es nativo de nuestro país. También lo encontramos en Argentina y creo que en el archipiélago de Juan Fernández. Pero no en ninguna otra parte más del mundo está. Aquí hay un detalle de la costilla de vaca y su inflorescencia acá. Bueno, esto más que inflorescencia es principalmente los órganos por donde ellos liberan su espora. La gran parte de los helechos se reproducen por espora. Acá tenemos una barba de viejo, que es un tipo de musgo, que crece de forma epífita sobre árboles, muy común en los bosques de nuestra comuna, especialmente aquellos bosques más maduros, y es un bioindicador claramente de zonas donde hay humedad. Aquí, esto también es una fotografía de la zona de la cordillera de la costa arriba, en este sector esto es camino a San Carlos, Guarguar, la zona del Encanto. Aquí vemos claramente todo esto son alerces renovables que en algún tiempo atrás sufrieron de algún incendio. Acá, por ejemplo, vemos nos dio mucha alegría encontrar algunos renovales de alerce. Flaquitos, chiquititos, quizá tienen muchos más años que nosotros, claramente. Y para verlos como los tremendos alerces que se ven en reservas como la Hueñadi o en la reserva Alerce Andino, o la reserva Alerce Costero en la región de los ríos, es decir, disculpen, en la región de los ríos, en la comuna de Corral, eh,
van a faltar miles de años. Pero por lo menos en esta zona que está bastante degradada, tanto por el efecto del hombre y por incendios y también por la tala, se ven renovables y eso es súper aliciente y bonito. Hay alerce en esa zona aún. Aquí hay algunos detalles, ahí su típica corteza está como en espiral y detalles de su hoja de estos renovales. Acá la historia reciente del siglo pasado, de la corta y la tala masiva que ocurrió en ese sector de grandes alerces. Ahí vemos los tocones. Nos encontramos a cada rato con tocones de alerce en esa zona. Aquí son las raíces de un gran árbol, también la raíz sacado desde cuajo de muchos de estos árboles. Y aquí en el recuadro cómo ya se está degradando, cómo está siendo parte de este ecosistema del bosque. Este es un mañío, también lo encontramos en ese lugar y le sacamos una fotografía. Otras cosas que hemos encontrado en ambientes relacionados con la cuenca del río Ico son los muchos invertebrados que encontramos. Esta es una araña lobo, con un montón de arañitas lobos chiquititas, por ejemplo. De cada uno, este gusano, que la verdad no sabemos lo que es, pero que encontramos en el sector de la poza, una especie de oruga. Esto es muy entretenido, esto, unas visitas que realizamos al sector de esta pancora de río del género Aegla, la hemos encontrado en diferentes lugares de ríos de nuestra comuna, por ejemplo en el río La Esperanza, en el río Hueyusca, y también, si no me equivoco, cerca de la desembocadura del Yico también hemos visto pancoras de este tipo. Lo encontramos en esta zona. Muchas veces ustedes han jugado o la han visto. Aquellos que van a pasar un rato, a bañarse, a pasar un día de camping en esta zona, pueden encontrar en los sustratos fangosos de los ríos este tipo de invertebrados, estos crustáceos. Bueno, escarabajo, siguiendo con el grupo de los artrópodos, de los invertebrados. Acá tenemos este es un escarabajo, está mal puesto, no corresponde a ser la especie, sino que otra. Pero nosotros lo hemos visto ya dos veces a este escarabajo, cerca cerca de Fresia. Esa fotografía del escarabajo fue en el sector del camino de la línea férrea entre Fresia y Parga. Bueno, aves. Bueno, los caranchos, los traros, que cumplen un rol súper importante ya que se alimentan de los desechos por ejemplo, de desechos orgánicos relacionados con la aparición de una vaca, por ejemplo, o animales muertos. Y también son cazadores porque son aves rapaces, pueden controlar poblaciones de pequeños roedores. El run run, una especie con su característico ojo, con su círculo periocular amarillo y el resto de su cuerpo negro, y cuando abre la ala se ven ciertas plumas que son de color blanco, muy característico de sectores de humedales. Lo hemos visto en el sector del río Esperanza, en el sector también de la desembocadura del río Yico. Nos hemos encontrado con garzas grandes, muy linda, y también garzas pequeñas, y también con otro tipo de garza que no se ve muy habitualmente, pero que es más común de lo que se piensa, el guairao. En este caso un guairao juvenil, que cambia cuando ya crece, cambia su coloración de plumaje. Lo hemos encontrado principalmente, esto fue creo que también en el río Esperanza. Esto fue una fotografía que tomamos cuando venimos bajando de la ruta 324 del sector de Huerhuer, El Encanto, Hierbas Buenas, en el sector donde fuimos a conocer el origen del río Yico. Aquí ya bajamos por uno de estos afluentes, que nosotros suponemos ya que es parte del río Yico, y encontramos un grupo de patos, el pato jergón chico en este caso, que al vernos empezaron a volar. Bueno, pero también encontramos algunas amenazas como fauna introducida. Esta es una fotografía que también sacamos en el sector del río La Esperanza. Este es un bisón americano, que son especies introducidas y que son de preocupación a nivel de la zona sur principalmente, por su extensión y, y porque son grandes depredadores.
claramente está depredando sobre muchas especies nativas y también puede estar compitiendo con otras especies. Por ejemplo, otros carnívoros grandes como zorros, puede estar ocupando su nicho ecológico y estar compitiendo con ellos. También generan problemas a los productores locales porque ellos son bastante voraces y atacan también aves de corral, entre otras cosas. Pueden estar eliminando eh, anfibios nativos, pueden estar eliminando aves nativas, pueden estar haciendo un perjuicio a las poblaciones presentes de roedores que pueden ser beneficiosos para, por ejemplo, la dispersión de semillas. Bueno, el sector de la poza, aquí como les comentaba, hemos hecho ya limpieza en el pasado. Fue una limpieza que se realizó el año 2018, si no me equivoco, con un grupo del Comité de Medioambiental de Fresia. Y fuimos al sector y juntamos gran cantidad de basura. Es decir, estos lugares son visitados, son de interés, son de esparcimiento, pero también es necesario cuidarlo, es necesario generar algún plan de protección de estos lugares. Y para eso necesitamos tanto del interés propio de nosotros como ciudadanos, pero también juntarnos un poco con los particulares, que sean dueños de estos predios, y también de la parte pública, en este caso el municipio, para gestionar planes de desarrollo en estas áreas que pueden ser un interés atractivo para los visitantes en el verano, por ejemplo. Y ustedes se preguntan ya, ¿y los plásticos? ¿Cuándo vamos a hablar de los plásticos? Bueno, en todas estas zonas vemos normalmente residuos plásticos. Estas son fotografías tomadas el día de ayer. Este es el sector, ustedes lo ubican, en el sector del desemboco del río del río Yico, en el sector de Yico Bajo. Podemos ver que si bien hay depósitos, hay contenedores de basura, la utilización de esto no es lo más adecuado posible porque vemos un montón de basura esparcida alrededor de ellos. En las cercanías también se ven muchos artículos, muchos de estos de fabricación y de material hechos de plástico, vasos, por ejemplo, de polietileno, envases, envolturas de galletas. Generalmente estos son plástico número 5, botella de vidrio cuya tapa generalmente o es de lata o es de plástico, la etiqueta es de plástico generalmente, y las mismas encontramos muchas veces muy predominante lo que tiene que ver con latas de cerveza y cosas relacionadas con latas de aluminio, en este caso de una energética, si no me equivoco. Bueno, en el fondo, teniendo la basura acá, está acá afuera. Muchas veces hay responsabilidad compartida, no solamente de los municipios y de la gestión del retiro de basura en el sector, también tiene que ver con la cultura de nosotros. Es muy habitual ir a ese sector que es muy lindo allí abajo, pero el visitante no se hace cargo de su propio residuo y los va dejando en cualquier lugar. Y aquí los plásticos, esto es lo que les comentábamos la otra visita que hicimos, porque la del Yico Bajo y el sector de la desembocadura del río Yico lo hicimos el día de ayer. El día lunes o martes, si no me equivoco, el martes fuimos al sector de la ruta B 324, que es camino hacia San Carlos, camino a Hierbas Buenas, El Encanto, Guarguar, es casi prácticamente arriba, en la cordillera, donde hay unas pequeñas mesetas donde vive gente también, donde hay actividad ganadera, hay mucha corta de leña. eh, la actividad obviamente en la cual subsisten las personas que viven ahí, pero por ejemplo encontramos en una casa abandonada que ya está muy deteriorada restos de plástico relacionados con invernaderos, por ejemplo, ahí degradándose y transformándose cada vez en microplástico porque se van fragmentando. Encontramos artículos electrónicos rotos como un resto de un televisor, obviamente la carcasa es de plástico, pero también encontramos elementos aquí de electrónico, de sus circuitos que tienen también algunos elementos que pueden ser peligrosos, como metales pesados, plomo o zinc u otro elemento. Boro también, porque recuerden lo que hablamos de los retardantes de fuego, que están basados principalmente en elementos como el boro, disculpen, en elementos como el bromo. También encontramos cosas plásticas muy identificables como estos envases que están ahí abandonados, estos envases plásticos, y esta linóleo que encontramos también ahí justo al pie de un mañío, que claramente eso sí
si no se retiran de forma manual, si no se disponen de forma adecuada, van a estar ahí eternamente, van a estar por años y años antes de que se degraden. Bueno, estimados, hemos llegado al final de la presentación, fue un poquito largo, pero quisimos presentarles un breve resumen de todos los humedales y lo que encontramos en nuestro, en nuestro ambiente, relacionados con plástico, por ejemplo, relacionado con los contaminantes que tenemos acá. Si bien esta jornada fue hablar un poquito más de nuestro ecosistema, de conocer un poquito más de ellos y de mostrarle una pincelada de toda la diversidad que encontramos acá, realmente, realmente nos llama a, a poner atención y quizá a llevar adelante iniciativas en las cuales podamos proteger mucho de estos ecosistemas que no son solamente bonitos, sino y que no son solamente importantes para la flora y fauna, sino que pueden ser un potencial de desarrollo económico, comercial, bien manejado y sostenible en el tiempo, como actividades turísticas, como cosas relacionadas como también el agroturismo, eh, temas como navegación por parte en kayak, por ejemplo, actividades recreativas, deportivas, relacionadas con deportes náuticos en el sector de Yico Bajo. Creo que tenemos bastante potencial y a veces nos acostumbramos a ver a un fresia verde, que es un verde que está generalmente en un montón de predios, un montón de fundos, un montón de locales, predios agrícolas, pero que son privados. No obstante, hay lugares los cuales son nuestros, son responsabilidad nuestra y que debemos cuidar. Eh, Espero que haya sido de agrado esta presentación. Nos los dejo cordialmente invitados para la próxima semana, también día viernes. Ahora estamos emitiendo la jornada los días viernes. Y cualquier consulta, duda, las vamos a ir contestando. No sé si ahora, Macarena ahí está atenta a los comentarios por Facebook. Me alegro, espero que si no pudieron ver la presentación ahora, la vean posteriormente en los videos que quedan alojados en el grupo de Taller Plásticos en Fresia o en el canal de YouTube que estamos siempre promocionando a través de las redes sociales, como el grupo WhatsApp de Taller Plásticos en Fresia. Por mi parte, mis saludos, los espero la próxima semana para continuar con el taller y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.